El electroencefalograma es una técnica de exploración funcional no invasiva, donde se realiza un registro de la actividad eléctrica cerebral, la cual se basa en la actividad excitatoria o inhibitoria de las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Estas neuronas corresponden aproximadamente al 80% de las neuronas de la corteza. A partir de las primeras descripciones del EEG y por consenso internacional, se describieron sistemas para la colocación de electrodos. El más usado actualmente es el sistema 10-20. Mediante este sistema, aseguramos que los electrodos se coloquen sobre las mismas áreas, independiente del tamaño de la cabeza del paciente. Los electrodos frontales, centrales, temporales, parietales y occipitales se reconocen con las letras F, C, T, P y O. El subíndice par indica el hemisferio derecho, mientras que el impar el hemisferio izquierdo. Los electrodos de la línea media reciben el subíndice Z. Así, por ejemplo, F3 se refiere al electrodo frontal izquierdo, mientras que T4 al temporal derecho. Para la colocación se toman unas determinadas medidas o puntos de referencia, que son la distancia entre el nasion e ilion, y la mitad y la distancia entre ellos sería el vértex, que es el punto central. Con este sistema, y dependiendo especialmente del perímetro cefálico, la distancia interelectrodos es de 3 a 6 centímetros respectivamente, tanto en niños menores de 1 año como en los adultos. En cada región en que se quiere registrar el EEG, se coloca el electrodo que conduce la señal eléctrica desde esa zona a la que se le llama zona activa hasta un amplificador. Este, como indica su nombre, incrementa la señal resultante, la cual es la diferencia de voltaje entre dos zonas activas. Se deben utilizar como mínimo 8 electrodos en el cuero cabelludo, además del electrodo de tierra y los de referencia. El electrodo de tierra se colocará en la región central de la frente. Este sirve de escape para eliminar la electricidad ajena a la de interés, lo cual mejora la calidad del registro. Los electrodos de referencia serán colocados en los lóbulos de las orejas o las apófisis mastoides, ya que teóricamente este electrodo debe estar situado a potencial cero. La actividad EEG se divide convencionalmente en 4 bandas de frecuencias, desde las más lentas a las más rápidas. Clásicamente se describen con letras griegas. Son alfa, beta, teta y delta, las cuales se diferencian por su frecuencia, que es la cantidad de veces que la onda se repite y que se mide en hercios. Por ejemplo, 3 hercios significaría que la onda se repite 3 veces en un segundo. Y por su amplitud, que corresponde a la diferencia entre el voltaje máximo y mínimo de la onda, la cual se mide en microvoltios. Las ondas alfa aparecen en momentos de relajación y tranquilidad, donde hay un inicio de actividad plena del hemisferio izquierdo y una desconexión del hemisferio derecho.
Las ondas beta aparecen en esfuerzo mental intenso y en estado de alerta máxima. Las ondas teta aparecen principalmente en momentos somnolientos y en estado de vigilia, donde existe un equilibrio entre los hemisferios izquierdo y hemisferio derecho. La onda delta, por último, aparece en sueño profundo, donde el hemisferio cerebral derecho está en plena actividad. Una vez colocados los electrodos, se registra en primer lugar el ritmo basal del individuo con los ojos cerrados, así como con los ojos abiertos. Y a continuación, se provoca una estimulación ligera, ya sea con una fotoestimulación, la hiperventilación del paciente, o se le puede pedir que haga algún esfuerzo físico, con el fin de observar la reacción de la actividad cerebral. Esta técnica debe ser de al menos 30 minutos de registro. Aplicabilidad del encefalograma en esquizofrenia. En términos de conectividad y modulación, las zonas más dinámicas en un cerebro sano son las que muestran una dinámica más obstaculizada en pacientes con esquizofrenia. En personas con esta patología se han relacionado síntomas como una irregularidad en la modulación de la atención, con una menor actividad alfa y un incremento de ondas más lentas. También se ha podido encontrar un incremento de ondas delta y ondas teta. La presencia focal de delta en vigilia o despierto es una anormalidad sugestiva de lesión estructural subyacente, es decir, que puede permanecer escondida una lesión cerebral. Y un aumento de las ondas teta es quizás la anormalidad más frecuente que se reporta en las enfermedades cerebrales de cualquier origen. Estas ondas se han asociado con un estado de vigilia, lo cual en estos pacientes puede traducirse a un síntoma de hiperalerta sostenida. El incremento de ambas ondas también se ha relacionado a hallazgos como la existencia de hipofrontalidad, que esta a su vez es indicador de una disfunción del lóbulo frontal. Personas con esta patología presentan un déficit en la modulación de la entropía. Esto es el cambio de la señal del EEG entre el registro posterior y anterior ante un estímulo determinado. Se ha encontrado hallazgos que indican que esto se debe a que existe una disminución en la comunicación funcional entre regiones cerebrales distantes. Otros hallazgos encontrados son una disfunción frontal izquierda, la cual está relacionada con funciones como la toma de decisiones ante situaciones nuevas, algo que es muy frecuente ver como pacientes con esquizofrenia presentan incompetencia para decidir debido a su sintomatología. También se ha encontrado una desorganización cortical difusa, lo que se relaciona a algún tipo de alteración en alguno de los procesos cognitivos o de comportamiento. La electroencefalografía ha contribuido en la comprensión neurofisiopatológica subyacente de esta enfermedad. Muchos de los avances realizados en los últimos años apuntan actualmente a una disfunción cerebral más generalizada y ampliamente distribuida. Concretamente, se puede comprender a la esquizofrenia como un síndrome de desconexión y desorganización de la actividad neural con una prominente disfunción de la integración neural.
Por último, es esperable que los pacientes con esquizofrenia presenten un exceso generalizado de actividad gamma, que además estaría vinculado a un peor rendimiento cognitivo y a una mayor sintomatología psicótica. En el momento actual, el EEG está indicado fundamentalmente en los cuadros neurológicos paroxísticos, es decir, episodios que imitan una crisis epiléptica, así como también en alteraciones de nivel de conciencia, deterioro de funciones superiores y en la evaluación de la maduración cerebral. Es posible obtener una gran cantidad de información clínicamente relevante del EEG en patologías no epilépticas, en el coma y la muerte cerebral, las migrañas, los accidentes isquémicos cerebrales, las encefalopatías metabólicas, las encefalopatías mixtas, los traumatismos cráneoencefálicos, las infecciones del sistema nervioso central y los tumores intracraneales. En el campo de la epilepsia, la ayuda que el EEG proporciona es evidente. Es decisivo para el diagnóstico, para la clasificación de las crisis o síndromes epilépticos del paciente, para el control evolutivo del paciente y la ayuda en la decisión de supresión del tratamiento. Hay que distinguir entre las actividades epilitiformes intercríticas, es decir, punta onda, polipunta y polipunta onda. ¿Pero qué significa todo esto? Simplemente son grafoelementos, los cuales se catalogan así. Punta o espiga es una actividad relativamente rápida y de morfología aguda, donde la duración va de los 30 ms a los 70 ms. Una onda aguda tiene una actividad más lenta que la punta o espiga y va desde los 70 ms a los 200 ms. Una onda lenta es una onda de baja frecuencia y tiene una duración mayor a los 200 ms. Una onda aguda lenta es una onda lenta pero que termina en punta. Además, existen combinaciones de estos grafoelementos que generan otros tipos, tales cuales polipunta, que son secuencias de puntas en un corto lapso de tiempo, y una punta onda, que es una punta seguida de ondas lentas. La electroencefalografía se usa para el diagnóstico y seguimiento de la epilepsia. El EEG tiene como objetivo principal intentar responder las siguientes 3 preguntas. ¿Tiene el paciente epilepsia? ¿Dónde se encuentra ubicada la actividad epiléptica? Y por último, ¿está respondiendo adecuadamente al tratamiento antiepiléptico? En pacientes adultos con historia clínica sugestiva de epilepsia, el encontrar actividad epileptiforme es específico y el valor diagnóstico del EEG es alto. Se describe que en un EEG estándar, la posibilidad de encontrar actividad epileptiforme en adultos con epilepsia es del 29 al 55%. Y al realizar el EEG repetido, es decir, en 3 estudios, esta cifra aumenta del 69 al 77%. Si el EEG es negativo, se puede aumentar la sensibilidad realizándolo post privación del sueño, lo cual incrementa la actividad epileptiforme de un 13 a un 31% adicional. En niños con casos de epilepsia, las cifras cambian. Un primer EEG puede ser normal hasta en un 40%. Con EEG seriados, la sensibilidad se incrementa a un 56% si existe el antecedente de un solo episodio y a un 70% si ha habido varios. La realización de un EEG frente a una primera crisis epiléptica es muy importante, sobre todo si se realiza dentro de las primeras 48 horas del evento, en donde puede alcanzar una sensibilidad de hasta un 77%. A continuación se le presentará un video de un EEG al momento de un ataque epiléptico donde se presenciará los cambios de ondas.
Evidencia científica. Electroencefalograma precoz y tratamiento tras una primera crisis epiléptica. Presentamos un tratamiento en el cual se aplica fármacos antiepilépticos como LEV y BPA al 100% de pacientes que lo padecen tras una primera crisis, con la finalidad de reducir el riesgo del 60% en recurrencia para los próximos 2 años, donde las descargas epileptiformes interictales fueron identificadas con un electroencefalograma. ¿Qué son las descargas epileptiformes interictales? Son alteraciones eléctricas cerebrales que podrían ocurrir a una intensidad subumbral, es decir, a una intensidad inferior que solo provoca un movimiento de iones locales en el potencial de acción, manifestándose como perturbaciones en el comportamiento y en la cognición. Al igual, se realizó a un 37% de pacientes que tenían un electroencefalograma normal y al 80% con anomalías no epileptiformes. Así pues, la realización de un electroencefalograma precoz puede ser una herramienta útil en la toma de decisiones terapéuticas desde el mismo servicio de urgencias y no solo dentro de la actuación diagnóstica. El estudio cuenta con limitaciones de su naturaleza retrospectiva y un tamaño muestral no muy elevado. Sin embargo, los resultados apoyan que el electroencefalograma es una herramienta útil dentro del manejo de diagnóstico y terapéutico de la epilepsia dentro de los servicios de urgencia, siendo una técnica indispensable dentro del manejo del estado epiléptico no convulsivo, y probablemente sea rentable en el de la primera crisis epiléptica no provocada, ya que permite, en esta última situación, tomar decisiones terapéuticas de forma precoz. Aunque cada vez es más frecuente su uso, por lo que es necesario tener mayores esfuerzos para ampliar su disponibilidad en el ámbito de urgencia hospitalaria y para poner en marcha protocolos de indicaciones y actuación dentro de cada centro para su uso adecuado, racional y eficiente. Con el desarrollo de esta técnica han sido posibles detectar los ritmos cerebrales espontáneos. En epilepsia específicamente, se describió las ondas lentas de 3 Hz con las crisis de ausencia, así como registrar crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. Con el electroencefalograma se han confirmado los conceptos de Jackson sobre la actividad irritativa en la corteza cerebral,